Los temas que vamos a tratar en forma general, panorámica, son ver cómo está el panorama general de las enfermedades crónicas no transmisibles, parte de las cuales es la hipertensión arterial, que es el tema 2, los factores de riesgo asociados a este problema, ¿no?, de hipertensión y de enfermedades crónicas no transmisibles, y algunos aspectos en relación al tratamiento y recomendaciones al respecto. Debemos empezar diciendo que las enfermedades crónicas no transmisibles, parte de las cuales es la hipertensión, ¿no?, son enfermedades que no están causadas por agentes biológicos y que son enfermedades, como su nombre lo dice, crónicas, ¿no?, que se dan durante muchos años antes de producir la muerte, por lo general, por supuesto, ¿no?, y que por lo tanto requieren un control y tratamiento periódico. O sea, hay que darle un seguimiento, ¿no?, al paciente que es portador de esta enfermedad, ¿no?, y que además tienen mucha relación con factores de riesgo, ¿no?, que a su vez pueden ser la misma enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad puede ser factor de riesgo o puede ser enfermedad crónica no transmisible, como ocurre en el caso de la hipertensión, ¿no?, que es enfermedad y a su vez factor de riesgo, por ejemplo, de enfermedad coronaria, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estas enfermedades, ¿no?, tienen un enfoque epidemiológico específico, ¿no? Y es que no son causadas por agentes microbiológicos, ¿no? Usualmente son, por ejemplo, diabetes, las inmunológicas, tienen larga duración, pueden tener remisiones y recaídas, como ocurre con los casos de asma, cáncer, igual con la hipertensión, diabetes, ¿no? Muchas de ellas tienen una gran relación con determinantes sociales, ¿no?, con factores sociales, ¿no?, como ocurre en el caso de enfermedades causadas por accidentes, por ejemplo, adicciones, alcoholismo, que a su vez van a determinar el desarrollo de muchas de estas enfermedades, ¿no?, casos de padecimientos mentales, ¿no? Implican además una combinación de factores transmisibles y no transmisibles, ¿no?, que también pueden estar inmiscuidos en la fisiopatología o el desarrollo de las mismas, y que nos van a dejar secuelas a largo plazo, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico y mental, ¿no? ¿De qué estamos hablando ya propiamente dicho, ¿no?, cuando hablamos de las enfermedades crónicas, ¿no? Desde el punto de vista ya directamente de definición de grupos de patologías, hablamos de las enfermedades cardio-cerebrovasculares y de la enfermedad renal, ¿no?, sobre todo la falla renal crónica terminal. Hablamos del paciente con diabetes, el paciente con cáncer, el paciente que tiene enfermedad crónica respiratoria, como por ejemplo el paciente que es portador de EPOC, el asmático, que a su vez ha sido determinado, por ejemplo, en este caso, por factores de riesgo como tabaquismo, ¿no?, que también entraría dentro de este tipo de patologías. Debemos considerar que estas enfermedades, a su vez, como ocurre, y ya lo he mencionado en el caso de la hipertensión, ¿no?, es enfermedad y a su vez es un factor de riesgo intermedio, ¿no?, igual que ocurre con la dislipidemia, el incremento del nivel de glucosa en sangre, el sobrepeso, obesidad, ¿no?, que a su vez son factores que podemos controlar, ¿no?, de alguna manera no modificar, como sí ocurre, por ejemplo, con la dieta, con la actividad física, con el consumo de tabaco. Una persona que se lo propone puede dejar de fumar, puede dejar de tomar licor. En el caso de la hipertensión no la vamos a curar, pero sí podemos controlarla, ¿no? Igual el paciente que tiene diabetes o incremento del nivel de glucosa en sangre sin ser diabético, un prediabético, ¿no?, lo que llamamos prediabetes, puede controlar sus niveles, pero ya teniendo la enfermedad de fondo, ¿no? Todas estas enfermedades debemos tener en cuenta que además van a determinar lesiones, ¿no?, como se ha mencionado hace un momento, que pueden ser permanentes, ¿no?, y deshabilitantes, ¿no?, que implican ya limitación en la capacidad funcional de las personas, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, sabemos que estas enfermedades no transmisibles representan una carga de enfermedad
que se está yendo en creciendo, ¿no? Sobre todo se ha notado en los últimos años aumento de los casos de hipertensión y diabetes, a pesar de que se trata de educar más al respecto. Vemos que las tasas de incidencia y prevalencia de las enfermedades aumentan. Quizá tenga que ver esto, es cierto, con el hecho de que nuestra capacidad de diagnóstico de estas enfermedades, gracias a la tecnología, ahora es mucho más amplia, ¿no? Y eso quizás hace que la prevalencia se incremente, pero lo cierto es que también hay muchos factores de riesgo asociados a estas enfermedades que no logramos controlar, ¿no? Parte de ellos, por ejemplo, un factor que ha saltado a la palestra en los últimos años es el estrés, ¿no? Vivimos de manera tan agitada y tan rápida que ese estrés con el que nos desenvolvemos día a día también es un factor que puede predisponer a estas enfermedades crónicas, ¿no? De modo que, por ejemplo, en lo que respecta a la presión arterial, sabemos que 1 de cada 10 adultos hipertensos puede tener también diabetes, ¿no? O 1 de cada 3 adultos va a tener hipertensión y 1 de cada 10 adultos va a tener diabetes o intolerancia a la glucosa, ¿no? Se dice que estas enfermedades van a representar el 60% de la mortalidad a nivel mundial y más o menos el 45% de morbilidad, ¿no? Y dentro de lo que es ya el panorama global, lamentablemente las enfermedades cardiovasculares están ocupando lugares bastante importantes, incluso más que el propio cáncer. Ya mencioné esto, ¿no? Que la OMS determinó que 1 de cada 3 adultos presentan hipertensión arterial, ¿no? Considerando las guías previas, ¿no? Que se manejan en cuanto a manejo de hipertensión arterial del corte de 140/90, ¿no? Ya se ha visto en algunos estudios recientes, no por la OMS, sino en diferentes ámbitos, que con la nueva clasificación que considera valores menores, ¿no? Como punto de corte de hipertensión, con la guía americana, para ser más específicos, de 130/80, probablemente la detección de pacientes o el diagnóstico de pacientes con hipertensión se va a incrementar, ¿no? De hecho, ya se está incrementando, ¿no? La hipertensión obviamente está asociada a una serie de eventos no deseados, ¿no? Como son defunciones, ¿no? Por hipertensión. O, por ejemplo, sabemos que la hipertensión se ve en casi la mitad de los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular o infarto, ¿no? Y en los últimos años, pues, ya llega a representar un 13% de la mortalidad mundial. ¿Qué ocurre en nuestro país, no? En nuestro país, estas enfermedades crónicas no transmisibles más o menos representan el 58.5% de las enfermedades, ¿no? Y son las que están generando mayor discapacidad. Como estamos en un país que, bueno, estamos todavía en vías de desarrollo, pero en los años pasados logramos pasar a etapas mejores. Lamentablemente, el desarrollo y la globalización también trajo el incremento de estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Para el año 2011, por ejemplo, 17.9% de pacientes tenían hipertensión y de estas casi la quinta parte fallecían, ¿no? Lo que es una cifra bastante alta. Igual con diabetes, pero como estamos viendo, los pacientes con hipertensión, la hipertensión se detecta con una prevalencia mucho mayor, ¿no? Tiene una mayor prevalencia, mejor dicho, ¿no? De acuerdo a lo que ocurre en los últimos años, ¿no? A los reportes que hacemos en nuestro sistema GIS, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, entre el 2009 y el 2010 hubo una ligera disminución de los casos de hipertensión primaria, ¿no? Pero para el 2011, ¿no? Ya lamentablemente los casos se incrementaron, ¿no? Y vemos que esto sobre todo se incrementa predominantemente en la población mayor, que es parte de la historia natural, o sea, de la enfermedad, ¿no? Sabemos que en general, ¿no? En la prevalencia en países desarrollados de hipertensión abarca más o menos el 30% de adultos, ¿no? Y la mayoría de ellos, o sea, el 70%, ocurre en población mayor de 70 años, ¿no?
Cuando hablamos de separar grupos étnicos, ¿no? La población afroamericana más o menos abarca un 35% de pacientes diagnosticados con hipertensión. Debemos saber que la presión sistólica se incrementa, ¿no? Con la edad hasta más o menos la octava década de la vida, o sea, va a seguir incrementándose durante mucho tiempo. Pero la presión diastólica suele incrementarse hasta la quinta década. Luego, usualmente ocurre lo que vemos en las personas de edad, ¿no? En los abuelitos que vienen con presiones muchas veces o predominantemente de tipo sistólico, ¿no? Es importante tratar de reconocer la hipertensión, hacer un buen seguimiento y un buen control, porque desgraciadamente es el principal factor de riesgo de todo lo que es patología cardiovascular que ocasiona, como vengo mencionando, discapacidad y mortalidad prematura. Hablamos, hay otros que probablemente están implicados en el desarrollo de hipertensión y por eso es que no la vamos a curar, ¿no? Esto debemos insistirlo porque ya sabemos también todos que en el medio, en la publicidad, hay mucha gente que promociona la cura de hipertensión, cura de diabetes, y eso es totalmente falso, ¿no? Entonces el paciente tiene que ser consciente porque si partimos de ello, ¿no? El paciente va a ser capaz probablemente de asumir la enfermedad y controlarse de forma adecuada, ¿no? Y nosotros lograremos también la adherencia del mismo al tratamiento que nosotros planteemos. En caso contrario, si no manejamos bien esta parte, pues ya vamos a tener lo que nos ocurre en la actualidad, ¿no? Que el paciente se pierde, cree que se va a curar, en fin, ¿no? Y busca otras alternativas. ¿Por qué se caracteriza cuando hablamos de hipertensión arterial sistémica, ¿no? Cuando tenemos un aumento sostenido de la presión. Pongo estos datos entre 130 y 140 de lo que es la presión sistólica y 80, 90 de lo que es la presión diastólica, porque de acuerdo a los últimos lineamientos, como he estado mencionando, de la AJA, ¿no? Los valores se han acortado, ¿no? Estamos hablando de 130 con 80 para hablar de hipertensión estadio 1. Pero en realidad todavía esto sigue siendo controversial, ¿no? Vamos a esperar a ver qué nos dice la sociedad europea. La sociedad canadiense, por ejemplo, mantiene de 140-90. Por lo tanto, nos movemos en ese rango de presión arterial, ¿no? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué todo esto, no? Porque se ha visto que cuanto más presión arterial, obviamente mayor daño y mayor riesgo de morbo y mortalidad, ¿no? Entonces, un dato que es importante para nosotros es conocer cómo está la prevalencia de hipertensión en nuestro medio. Esos son datos un poco antiguos, son de 2006, de uno de los pocos estudios que se hizo, ¿no? de prevalencia de hipertensión, ¿no? Y vemos que, sobre todo en lo que es la zona del Callao, ¿no? La zona de Puerto, ¿no? Lo que es costa, son las zonas que tienen mayor prevalencia de hipertensión, ¿no? Y, sin embargo, tampoco es despreciable la prevalencia en las ciudades de la sierra, ¿no? Por ejemplo, la que menor tasa de hipertensión tiene es Abancay, y como acabo de mencionar, la que tiene una mayor tasa de prevalencia es la zona del Callao, ¿no? Ahora, a nivel mundial, este dato es bastante interesante, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando considerábamos solamente, o las cifras, perdón, de 140-90, ¿no? Reportábamos una prevalencia mundial, ¿no? De hipertensión del 32%. Ahora que los valores se han acortado, estamos hablando casi del 46%. O sea, es una barbaridad, ¿no? Existe controversia en eso justamente por estos datos que están cambiando, ¿no? De gente que dice que se está exagerando, ¿no? Y hay otros que dicen que no, que más bien es una forma más adecuada de controlar y no subestimar los datos de la hipertensión. Como les dije hace un rato, todavía hay mucho que discutir al respecto, ¿no? Todavía no hay un acuerdo ni se ha dicho la última palabra. Miren, incluso cuando uno desglosa los datos en hombres y en mujeres, obviamente en todos los grupos pues sale mucha mayor la prevalencia, considerando 130-80 como el punto de corte, ¿no? Tanto para, incluso si uno separa por edad y por raza, la prevalencia se incrementa. Eso es lo que acabamos de ver ya trayendo un poquito los datos hacia nuestra zona, ¿no? Hacia el país, ¿no? La mayor prevalencia la tiene la costa, seguida de la sierra y finalmente, seguida de la sierra, perdón, cuando estamos por encima de 3.000 metros por encima del nivel del mar,
¿no? Y más o menos equivalable con lo que pasa en la selva, mientras que las personas que viven en la sierra, pero menos de 3.000 metros, tienen una prevalencia un poquito menor que la resto, ¿no? Entonces, un dato que sí resulta interesante es que a pesar de todo lo que estamos mencionando, ¿no? Y eso, considerando un valor de corte de 140,90, ¿no? A pesar de que tenemos mucho, se ha mejorado mucho el diagnóstico, hay muchísimos tratamientos, ¿no? En la actualidad, pues, uno voltea y puedes escoger el tratamiento que quieras, pero hipertensión tenemos muchas alternativas, pero a pesar de ello, el control de hipertensión a nivel mundial sigue siendo pobre, ¿no? Lo cual es lamentable. Si consideramos que esa cifra de presión arterial va a bajar, o sea, ya no queremos valores debajo de 140/90, sino debajo de 130/90, probablemente nuestro control se haga mucho más pobre, ¿ok? Lo cual sí resulta alarmante en esta época, ¿no? Con tanta información. Lo mismo vemos acá en el país, estos son datos del 2006, ¿no? Y 2007, ¿no? En relación a lo que es el control de la presión arterial en el país, se habla de un 17-18%, que es lo mismo que demostró la doctora Medina en Arequipa, ¿no? Un buen diagnóstico, tratamiento, pero el control realmente no llega al 20%. Entonces, y para coronar esto, diremos, no para sentirnos mejor, pero sí para decir que esto desgraciadamente ocurre a nivel mundial, ¿no? En el mejor situaciones, solamente se alcanza una tasa de control del 53% de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, falta mucho que hacer al respecto, ¿no? Falta mucho que trabajar con los arterial, ¿no? El impacto es porque lo hemos venido comentando, ¿no? La hipertensión arterial es una enfermedad y es un factor de riesgo para otras enfermedades cardiovasculares. De modo que cada hora mueren casi 12 personas a causa de estas enfermedades relacionadas a hipertensión, ¿no? Si nos vamos a estudios que son antiguos realmente, ¿no? Como el Framingham, vemos que, por ejemplo, el 70% de los infartos cerebrales están asociados a hipertensión. Tanto, los isquémicos como los hemorrágicos. Cuando hablamos de mortalidad por enfermedad cardiovascular, ¿no? De todas las que hay, el 37% en hombres y 51% en mujeres, o sea, es más el impacto incluso en la mujer, están asociados a hipertensión, ¿no? Sabemos que los hipertensos pues, van a tener más edema pulmonar, más cardiopatía isquémica, más ICC, más infarto, ¿no? Y por otro lado, además se ha visto que bajando la presión arterial se disminuye la incidencia de IMA, por ejemplo, que es lo que demostró el estudio de Rochester, ¿no? Entonces, de todos esos estudios, a través de todos estos años, se ha visto que la hipertensión es el principal factor de riesgo para enfermedad cardio-cerebrovascular y desgraciadamente, a pesar de que estos son estudios que se iniciaron hace muchísimos años, ahora aún 2018 seguimos hablando de lo mismo, ¿no? No ha variado mucho, no hemos hecho mucho al respecto. Entonces, esa es una lámina solamente para demostrarles cómo, conforme sube la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y tanto en hombres como en mujeres, por ejemplo, la incidencia de enfermedad coronaria, ¿no? Va en incremento. Sabemos nosotros que la hipertensión es el principal diagnóstico, el principal factor de riesgo, para enfermedad coronaria, ¿no? Uno de los principales, por lo menos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre en la hipertensión, no? Fisiopatológicamente. A grosso modo, grandes rasgos, sabemos que la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y por la resistencia periférica, ¿no? El gasto cardíaco es el volumen que expulsa el corazón en un minuto, ¿no? Y esto, a su vez, tiene otros determinantes, ¿no? Hasta que llegamos a lo más íntimo del control de la regulación de la presión arterial, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, neurohormonas, ¿no? Con el endotelio vascular, ¿no? Que a su vez van a afectar los otros determinantes y estos van a influir en lo que hemos mencionado, ¿no? Gasto cardíaco resistencia, y a través de este algoritmo es que se va a producir la alteración, la elevación de la presión arterial, ¿no? La hipertensión arterial a su vez va a producir, ¿no? Cambios, remodelado arteriolar, hipertrofia ventricular izquierda, cambios en la arteriola, engrosamiento, ¿no?
por el impacto que tiene ya la presión en sí sobre la estructura cardíaca, sobre la arteria, sobre las arterias, ¿no? Y por supuesto que todo esto va a ir acompañado del daño que al final vamos a ver en los pacientes, ¿no? Debemos recordar que se considera en la actualidad que el origen, ¿no?, de la hipertensión tendría que ver con el endotelio, ¿no? Con una alteración de la capa endotelial que funciona como un órgano, ¿no?, y que mantiene un equilibrio en condiciones de normalidad entre una serie de sustancias que son dilatadoras versus constrictoras, inhibidoras versus proliferativas, antitrombóticas versus protrombóticas, inflamatorias versus proinflamatorias. Normalmente todos tenemos y vivimos en un equilibrio entre estas sustancias, ¿no?, producidas por nuestro endotelio. Pero cuando se rompe este equilibrio, es que va a venir la generación del síndrome hipertensivo, ¿no?, y asociado a todos los cambios que esto va a producir, ¿no? Hay que recordar también, ¿no?, ya en relación a que cuando la presión arterial se va incrementando, ¿no?, miren ustedes, con cifras de 115,75 tenemos un riesgo de 1, ¿no? Con solo subir las cifras por encima de 135,85 el riesgo se duplica. Quizás por eso es que, o en parte debido a eso es que se han bajado las cifras de hipertensión, ¿no? Conforme vamos incrementando las cifras de presión arterial, nuestro riesgo de enfermedad de mortalidad cardiovascular se eleva, ¿no? De modo que aquellos pacientes que tienen presiones altas y que nos dicen que no, que toda la vida han vivido con esas presiones, que manejan esas presiones y que no sienten nada y que viven bien, miren el riesgo que tienen de padecer alguna enfermedad cardiovascular, llámese infarto, falla cardíaca, lo que ustedes quieran, pero el riesgo está. Por lo tanto, no es normal que un paciente tenga esas presiones. Eso tenemos que manejarlo y tenemos que bajarlo. Y miren ustedes, ya viéndolo al revés, ¿no?, el impacto que tiene. Con solo bajar, si vemos la curvita rosada, ¿no?, que es preintervención, con solo bajar la presión de 2 a 5 milímetros, pequeñas variaciones en la presión, ya tienen un impacto en la reducción de la mortalidad, ¿no?, tanto desde el punto de vista de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, ¿no? Entonces, sí es importante insistir en el tratamiento, que a veces se logra solamente con cambios de estilo de vida, ¿no? Como ustedes saben, 2 a 5 milímetros es bastante, es una cifra pequeña, ¿no? Y además hay que recalcar este dato que es importante, ¿no? Cuando uno revisa los estudios de tratamiento de hipertensión, todos los que se han llevado hasta esta época, ¿no?, uno esperaría encontrar un impacto en lo que es la reducción de la presión, pues, de 170 que se vaya a 130, y realmente no es así, ¿no? Los logros que se tienen son en pequeños milímetros de mercurio, pero aún así miren el impacto que se tiene. Ya esto viéndolo de forma más ordenada también, ¿no? Por ejemplo, si yo trato la presión arterial, el stroke me disminuye y puede haber una disminución, incluso llegar hasta el 40%, ¿no? El infarto puede llegar a reducirse hasta un 25% de pacientes y la falla cardíaca hasta un 50% de pacientes. O sea, es un impacto realmente bastante beneficioso, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos y cómo certificamos también la presión arterial, ¿no? Desde un punto de vista podríamos hablar de hipertensión clasificada como dependiente de la etiología, ¿no? Esencial o primaria, que es la mayoría de casos, ¿no?, que ya dijimos hace un momento, que suele presentarse entre la cuarta y quinta década de la vida, y la secundaria, que suele ser de presentación mucho más temprana, ¿no?, que suele encontrarse en gente mucho más joven, obviamente, ¿no?, que corresponde al 5 o 10% de los casos, y que usualmente va a tener una causa, pues, que sí se va a tratar, se va a curar, ¿no? Los únicos pacientes hipertensos que se curan son aquellos que tienen una hipertensión secundaria. Si yo tengo un paciente que tiene un feocromocitoma, ¿no?, y me está haciendo hipertensión, lo opero, le quitamos el tumor y se va a curar. Si tenemos un paciente que tiene una estenosis de la arteria renal, abrimos la estenosis de la arteria renal, le ponemos un stent de esa arteria y el paciente va a bajar sus cifras de presión arterial, ¿no? Ojo que en algunos pacientes, ¿no?, sobre todo ya cuando pasan la cuarta década de la vida, que han tenido una hipertensión secundaria,
pueden continuar con hipertensión porque ya estamos hablando de la mezcla con ya los otros factores, ¿no? La disfunción del endotelio que puede desencadenar una hipertensión primaria sobreagregada, ¿ok? La otra forma de hablar es de si decimos que los pacientes tienen una hipertensión que esté estable o si estamos hablando de un paciente que está en una crisis hipertensiva, ¿no? Sea una urgencia o una emergencia hipertensiva, dependiendo de cómo esté. De acuerdo a las nuevas guías AHA, y las vamos a comparar con lo que fue el séptimo reporte y después con lo que es la guía americana, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una presión normal cuando está por debajo de 120/80. Pero, mientras que para el séptimo reporte, hablar de una presión de 120 a 129, ¿no? Correspondía a lo que era hipertensión, para las guías AHA del 2017 ya se considera una presión elevada, ¿ok? Siguiendo, ¿no? En cuanto a valores, ¿no? Para el séptimo reporte, la presión de 130, 139, 80, 89 se consideraba igual prehipertensión, mientras que para las guías AHA ya se considera una hipertensión en estadio 1, ¿ok? Y ya por valores por encima de 140 a 159, ¿no? Estamos hablando para las nuevas guías de hipertensión estadio 2, ¿no? Y presiones mayores a 160/100, hipertensión estadio 3. O sea, fundamentalmente lo que ha variado es el término de prehipertensión, ¿no? Que antes que se consideraba de esa forma anteriormente y que en la actualidad ya se considera como hipertensión incluso en ese rango, ¿no? Si yo comparo esta misma guía, ¿no? Estos mismos valores, ¿no? Que son los de abajo, los nuevos valores, con lo que ocurre con la guía, ¿no? Europea de cardiología, ¿no? Estamos hablando que lo que correspondería a presión normal o normal elevada vendría a ser lo que se considera incluso normal sería la presión elevada de las guías actuales, y la presión normal elevada de la guía europea ya se consideraría hipertensión estadio 1 de acuerdo a la nueva clasificación, ¿no? Vamos a ver, como mencioné hace un rato, esta es una nueva clasificación que realmente nos sorprendió a todos, ¿no? Bastante interesante, pero que falta mucho que discutir y falta, yo creo que falta aclarar si aplica a todas las situaciones, ¿no? Una cosa es hablar de un paciente de 50 años y otra cosa es hablar de un paciente de 80 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las guías finalmente son eso, son guías de tratamiento, pero mucho tiene que ver el criterio de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos cuando llega un paciente? ¿No? Disculpen que eso esté en inglés, pero es bastante sencillo, ¿no? Cuando nos llega un paciente con hipertensión, obviamente le vamos a medir de la mejor manera posible, de acuerdo a todos los lineamientos que ya sabemos, la presión arterial en la consulta, ¿no? Si sospechamos que puede haber hipertensión enmascarada o de bata blanca, trataremos de usar los métodos, sea el mapa o el monitoreo ambulatorio, domiciliario, perdón, de presión arterial. Tenemos que descartar causas secundarias de hipertensión, tenemos que evaluar daño de órgano blanco, ¿no? Cuando tenemos un paciente y estamos enfocando recién el diagnóstico de hipertensión, tenemos que ya conversar de intervención, de cambios de estilo de vida, ¿no? Discutir con ellos incluso qué opciones tenemos, ¿no? Si de repente mejoran solamente con cambios de estilo de vida o si no mejoran, de repente qué opciones de tratamiento farmacológico tenemos. Deberíamos estratificar el riesgo, ¿no? Como estas son guías americanas, obviamente van a estratificar el riesgo usando la calculadora de la AHA y de acuerdo a eso es que se plantean los lineamientos de tratamiento, ¿no? Y ver, además, alinear los tratamientos de acuerdo a las diferentes patologías que pueda tener el paciente, porque como vamos a ver más adelante, desgraciadamente la hipertensión no viene solo. Yo no tengo solamente un paciente que sea puramente hipertenso, o puramente diabético, o puramente en falla cardíaca, ¿no? Totalmente estas patologías pues vienen relacionadas unas con otras, ¿no? Debemos hablar del antihipertensivo. Si el paciente lo requiere, debemos iniciar el tratamiento, ¿no? Con un diagnóstico bien claro. Debemos tener en cuenta que el manejo de un paciente hipertenso también es un manejo en equipo, ¿no? No es solo manejo del cardiólogo, no es solamente del nefrólogo, del endocrinólogo, es un manejo conjunto porque la enfermedad es una sola, es un continuo de enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que coordinar de forma adecuada para el mayor beneficio de nuestros pacientes, ¿no?
y obviamente en situaciones o en otros medios, en otros ambientes, incluso se hace el seguimiento telefónico o un personal especializado, ¿no? Para poder detectar justamente que no haya falta de adherencia de los pacientes, ¿no? Esta tablita de estratificación de riesgo, personalmente a mí me gusta mucho, es la tabla de estratificación europea, ¿no? Basada en los valores que ellos manejan. Todavía estamos esperando las nuevas guías europeas, a ver si conservan esta misma tabla de estratificación o de repente nos dan alguna otra sorpresa, ¿no? Pero es bastante sencilla, ¿no? Como para que uno pueda de forma rápida decidir quién va o quién no va con tratamiento, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente y el grado de hipertensión que esté manejando, ¿no? Es bastante amigable, ¿no? Ojo que cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, tenemos que considerar todos los que ya conocemos, ¿no? Todavía los clásicos, ¿no? El género, la edad en hombres, ¿no? Si hablamos de enfermedad coronaria precoz, más de 55 años, o menos, perdón, en este caso de 55 años, o menos de 65 en la mujer, y muy precoz, pues menos de 50, 45 para el hombre, ¿no? Tabaco, dislipidemia, ¿no? Glicemia, o sea, parámetros o factores de riesgo que conocemos. Hay otros factores de riesgo que a veces los toma una guía y no las toma otra, una sociedad y no otra, ¿no? Como por ejemplo ocurre con el ácido úrico, la falla renal, que algunos lo consideran, ¿no? Pero que sí son importantes e impactan dentro de lo que es la estratificación de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, si usamos la guía europea, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a los valores de hipertensión arterial que tenga el paciente y los factores que tenga, ¿no? También esto nos orienta, ¿no? Además de certificarlo en alto, mediano, bajo riesgo, también nos orienta a qué hacer con este paciente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una presión para lo que se considera normal alta, ¿no? Con 1 o 2 factores de riesgo nada más, de repente lo que voy a insistir es más en cambio de estilo de vida, pero no voy a dar un tratamiento farmacológico. Mientras que si tengo un paciente que tiene enfermedad sintomática y tiene una hipertensión severa o incluso, ¿no? En estadio 2, lo que era el estadio 1 o 2 para esta guía, ¿no? Voy a insistir en cambio de estilo de vida y tratamiento farmacológico. Lo que debe quedar en claro de esta nómina es que en todos, la mayoría de personas, vamos a insistir siempre en los cambios en el estilo de vida, ¿no? Y el tratamiento va destinado para aquellas situaciones que realmente requieran un tratamiento farmacológico. Cuando consideramos más bien ya la guía de la AHA, que ya le hemos venido mencionando, ¿no? Con los nuevos valores, ¿no? Vamos a ver que en este caso la estratificación se hace con la calculadora de la AHA, ¿no? Que considera un valor de 7.5 a 10%, ¿no? En el caso de las guías que hablan de 10%. Entonces, tenemos que si el paciente tiene una presión normal, ¿no? Siempre hay que estarlo evaluando, por supuesto, y reforzar los cambios de estilo de vida, ¿no? Que en eso coinciden todas las guías, ¿no? Uno de los pilares de tratamiento de la hipertensión debería ser reforzamiento de estilo de vida, y mejor en esta población que tiene presión arterial normal, ¿ok? La terapia farmacológica ya debe llegar en casos muy avanzados, ¿no? Cuando no hemos logrado tener impacto, ¿no? En la parte de prevención, en presión normal. Entonces, lo que nos toca ahora es tratar de trabajar en los pacientes que consideramos, o en las personas que consideramos aparentemente sanas, no niños, para justamente evitar que ya lleguen a desarrollar hipertensión arterial, sea por sobrepeso, por el tipo de dieta, porque desarrollan diabetes, ¿no? Obviamente no estoy hablando acá del factor edad, ¿no? Porque el factor edad ya habla de envejecimiento de nuestras arterias, eso ya es otra cosa, pero todo o mucho de lo demás es prevenible, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de lo que para esta guía americana se refiere a presión arterial elevada, ¿no? O sea, no hipertensión, sino tensión arterial elevada, igual, ¿no? Se habla de cambio de estilo de vida, ¿no? Y reevaluación cada 3 a 6 meses para reclasificar al paciente, ¿no? Si sigue con esa presión o ha bajado y pasa al grupo normal, o de repente ha subido y pasa a hipertensión estadio 1. Y además hay que ver siempre un punto que es importante, es reevaluar los otros factores de riesgo y
tratar al paciente de forma individualizada. Si todas estas guías, si bien es cierto, nos sirven para, desde el punto de vista de manejo poblacional, eso tenemos que tratar de llevarlo a la individualización, perdón, de los pacientes, ¿no? Porque cada paciente pues es un mundo aparte, ¿no? Entonces, no son estas guías, hay que recordar que no son recetas, no recetas de cocina fijas, son guías que se van a mover de acuerdo a nuestro criterio y de acuerdo a las condiciones que tenga el paciente y cómo lo evaluemos nosotros. En el caso de la hipertensión estadio 1, ¿no? Sí dijimos, si tenemos que estratificamos a nuestro paciente y tenemos un riesgo cardiovascular de 10 años, ¿no? Basado en los diferentes factores de riesgo, más de 10%, ¿no? O es un paciente que ya tiene enfermedad establecida, es diabético, es renal, ¿no? Además de los cambios de estilo de vida, debemos pensar en iniciarle tratamiento farmacológico, por lo menos un fármaco, ¿no? Porque va a ser a su vez, si es un diabético, por ejemplo, nefroprotección, si es un paciente renal, también lo va a proteger, ¿no? Y lo vamos reevaluando, ¿ok? Mientras que si el paciente tiene esta misma hipertensión estadio 1, pero su riesgo es menor del 10%, ¿no? 10 años, lo que vamos a hacer es igual, reforzar como si fuera uno normal, reforzar sus estilos de vida, ¿no? Con sus medidas higiénico-dietéticas y reevaluarlo en 3 a 6 meses. Entonces, la diferencia con el mismo grupo de pacientes va a depender, en este caso, de la estratificación que hagamos del riesgo cardiovascular, ¿no? Basados, en este caso, obviamente, por su recomendación, en la calculadora de la AJA, ¿no? En el caso de hipertensión estadio 2, o sea, aquellos que ya tienen presiones mayores de 140/90, ¿no? Igual que con los europeos, todo el mundo va con cambios de estilo de vida, ¿no? Medidas higiénico-dietéticas, ¿no? De inmediato. O sea, el paciente debe salir de nuestra consulta sabiendo que tiene que comer menos sal, sabiendo que tiene que comer menos harinas, que tiene que bajar de peso, que en el momento que sea indicado tendrá que hacer actividad física, que no debe fumar, ¿no? Y lo recomendado es que se empiece con el uso de 2 fármacos, ¿no? De clases diferentes, como dice la indicación de la diapositiva, a dosis que se consideran dosis medias, no dosis máximas, ¿ok? Y la recomendación sigue siendo que de preferencia uno de ellos debería ser diurético. No es una recomendación absoluta, por si acaso, pero hay que tener cuidado también en los ancianos, ¿no? En las personas de edad debemos tener cuidado cuando indicamos un tratamiento para no ser tan agresivos y que no nos genere más problemas, ¿no? Y debemos reevaluarlos al mes. O sea, no es el paciente, esto por ejemplo es un problema realmente para todos nosotros, para el sistema de salud nuestro, porque son pacientes que uno inicia un tratamiento y deberíamos citarlos al mes y muchas veces esa cita realmente no va a ser efectiva por la demanda existente, ¿no? Hay que tener en cuenta además que hay otros factores de riesgo que son importantes, ¿no? En nuestra población, ¿no? Por ejemplo, en población latina también hay que manejar lo que corresponde a la depresión, ansiedad, que es un factor de riesgo importante, ¿no? El estrés permanente, ¿no? Es fundamental. Miren el OR que tiene en América Latina. Acá nuestra gente vive estresada permanentemente. Entonces tenemos que enseñar, crear programas, ¿no? Algo dirigido a tratar de manejar el estrés, porque si no yo puedo darle fármacos al paciente, puedo insistir en algunas cosas, pero si el paciente sigue estresado, ¿no? Hay mucha gente que maneja carros, que se dedican a taxiar y que tienen un nivel de estrés terrible, ¿no? Y son los pacientes que justamente pues terminan infartándose, son sedentarios, comen a la hora que puede, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente los factores clásicos, sino también los otros factores. Y es más, si ustedes son observadores, van a ver que el estrés permanente incluso tiene un impacto mayor que la diabetes, ¿no? Y más o menos equiparable a lo que corresponde a la hipertensión. Como mencionamos anteriormente, ¿no? Desgraciadamente la hipertensión tampoco viene sola. Usualmente el paciente hipertenso va a ser dislipidémico, va a ser diabético, va a tener enfermedad coronaria, va a tener por lo menos 1 o 2 patologías asociadas, si no es más, ¿no? O va a ser parte de un conjunto de síntomas que corresponden a otra patología, ¿no? Por lo tanto, hay que, esto hace referencia al hecho de que debemos individualizar un poquito al paciente, aplicar nuestras guías, pero viendo o teniendo en cuenta todas estas entidades o factores asociados, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la recomendación de la nueva guía? ¿No? Si ustedes recuerdan con las guías anteriores, había diferencia entre si el paciente era diabético, entre si el paciente era renal, si el paciente era un paciente de edad, ¿no? Incluso con las recomendaciones, lo que se llamó el octavo reporte, ¿no? Varió mucho, porque ahí ya ni siquiera hablábamos de 140-90, hablábamos de 150-90, y si tenía más de 65, menos de 65, ¿no? Uno era más permisible. Con esta nueva guía que se ha lanzado, el rango, pues, si ustedes evalúan, ¿no?, la lámina, todo el mundo va, si queremos lograr un objetivo, debería ser menos de 130-80 para todos. Pero, insisto, estas son guías, no son absolutas, ¿no? Falta comparar con muchas otras guías que van apareciendo en el camino, otras sociedades, ¿no? Revisando la información. Y yo creo que lo más importante es individualizar en qué pacientes nos estamos moviendo. Debemos tener en cuenta que nuestra población además tiene características especiales, ¿no? En cuanto a peso, talla, otras comorbilidades. Entonces, debemos tratar de adaptar un poquito estas recomendaciones, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento no farmacológico, insistir, ¿no?, en reducción de peso, restricción del consumo de sal, ¿no?, limitar el consumo de alcohol, ¿no? Ya saben que en este punto son cosas que el paciente va a preguntar habitualmente, ¿no? Entonces, la sal, debemos decirle al paciente que más o menos consuma alrededor de entre 4 a 6 gramos, ¿no?, de sal por día, ¿no? El alcohol, que no debe tomar más de 2 copas, ¿no?, de vino o de bebidas destiladas, ¿no?, o su vaso de cerveza, ¿no? Debemos hablarle de lo que es la actividad física, ¿no? Cuánto tiempo va el paciente, cuánto tiempo debería hacer de actividad física. Obviamente esto de forma gradual, ¿no? No le vamos a decir al paciente que no ha movido un dedo todo el tiempo, que de pronto camine una hora pues al día siguiente, porque no es así, ¿no? Esto tiene que hacerse de forma gradual. Debemos insistir en el consumo de frutas y verduras, ¿no? Y reducir lo que son las grasas saturadas, ¿no? De acuerdo a las recomendaciones, ¿no?, el impacto de todas estas medidas, como estamos viendo, ¿no?, por ejemplo, el perder peso, ¿no?, tiene impacto, ¿no?, por cada kilo 1 milímetro de mercurio. Y si recuerdan lo que comentamos hace un momento, ¿no?, bajar la presión 2 a 5 milímetros de mercurio tiene un impacto marcado, ¿no?, en la reducción de incidencia de stroke, de enfermedad coronaria. Por lo tanto, estas medidas ya se imaginarán, ya deducirán que tienen un impacto bastante significativo, ¿no? Lo mismo con la dieta saludable, ¿no? La dieta DASH, la famosa dieta DASH, o las dietas mediterráneas, que son muy ricas en frutas, pescado, verduras, aceite de oliva, ¿no? Miren cuánto baja una buena dieta saludable la presión arterial, ¿no? Menos 11 milímetros de mercurio. Bajar la ingesta de sal, ¿no? Favorecer, bueno, el consumo de comidas que tengan potasio, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio aeróbico, ¿no? Estamos hablando de 150 minutos semanales, 30 minutos más o menos por día, pero además debemos mencionarle al paciente que si aumenta la cantidad de ejercicio, el impacto también va a ser mayor, ¿no? El consumo moderado de alcohol, ¿no? Incluso en mujeres debe ser menos el consumo que en el varón, ¿no? Y, por supuesto, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Recomendarle al paciente que no fume, no abandonar el tabaco, ¿no? Bajar un poquito lo que es el consumo de carnes rojas, ¿no? En fin, son cosas que van a ser generales. Entonces, cuando hablamos del inicio de la presión de tratamiento antihipertensivo como tal, ¿no? Más o menos de acuerdo a lo que hemos mencionado, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Decíamos que si la presión es una presión elevada, terapias no farmacológicas y reevaluar al paciente, ¿no? Si es un hipertenso estadio 1 con un riesgo menor al 10%, igual medidas no farmacológicas, pero si tiene un riesgo mayor, considerar el inicio de tratamiento con un fármaco, ¿no? Y si es un paciente con una hipertensión estadio 2, ya las medidas higiénico-dietéticas, además del inicio de medicación, usualmente 2 fármacos a dosis bajas, ¿no? No pasa. Ah, no, ya está. Ok, ¿no? Y reevaluar siempre al paciente, ¿no? Siempre hay que estar pendientes de ese término que es importante, que es evaluar la adherencia
el paciente, y si no hay una respuesta adecuada, si no logro los objetivos, porque tenemos que trabajar en base a objetivos, ya tenemos que ir considerando la intensificación del tratamiento. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, obviamente estamos hablando del arsenal terapéutico con el que contamos, ¿no? Contamos con terapia diurética, ¿no? Nosotros acá en el país no tenemos clortalidona, que es la que tuvo más evidencia en los estudios, pero tenemos hidroclorotesida. Felizmente tenemos ya también indapamida, que actúa bastante bien, ¿no? Que incluso produce menos efectos que las tiazidas, ¿no? Efectos colaterales, ¿no? Y siempre hay que estar pendientes con el paciente, cuando decidimos usar un diurético, ¿no? Hacer un control de electrolitos al paciente, siempre estar chequeando de todas maneras, sobre todo en pacientes de edad, la función del riñón, ¿no? Para no ser muy agresivos, y lo que queremos es controlar la presión arterial, no generarle falla renal al paciente, ¿no? Decía cuando hablamos de hidroclorotiazida que hay que tener cuidado en los pacientes con gota. En estos pacientes de repente la alternativa de la indapamida es mucho mejor. Y otro punto que es importante es que a los pacientes que toman tiazidas anualmente deberíamos hacerle un control electrocardiográfico, ¿no? Porque las tiazidas pueden prolongar el QT y ustedes saben que eso puede predisponer a arritmias, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación hay que considerar estos parámetros, ¿no? Otra de las drogas que usamos bastante, ¿no? Es el uso de IECAS, ¿no? Los nombres y las dosis no las vamos a mencionar porque son de uso diario, pero sí un punto que es importante recalcar, ¿no? Es que los IECAS no se deben usar con ARA2, no se debe combinar nunca un IECA con ARA2, ¿no? Hace algunos años se estuvieron haciendo estudios al respecto y finalmente lo que se vio es que la combinación de IECA con ARA2 producía más falla renal, por lo tanto no resultaba de ningún beneficio para el paciente, ¿no? Hay que estar evaluando siempre que el paciente no desarrolle hipercalemia, ver la falla renal. Los IECAS, hay muchos estudios, ¿no? Que hablan de uso de IECAS en pacientes renales, incluso para retardar el ingreso a diálisis, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta muchos factores y que la evaluación sea bastante cercana. Y obviamente no se deben usar pues en pacientes gestantes, ¿no? Los ARA2 como alternativa a los IECA, alternativa, repito, no en combinación. Permítanme insistir en esto porque desgraciadamente todavía vemos que se sigue usando y eso pues es algo que ya no se debe concebir en esta época, ¿no? Entonces no se deben usar con IECAS. Ojo que los ARA2 no son mejores que los IECAS, ¿ok? Entonces puede haber alguno que pueda ser mejor indicado en alguna situación, de repente algún tipo de falla renal, pero en términos generales los IECAS no son mejores que los IECAS. Los IECAS funcionan igual, ¿no? Todos los estudios que se han hecho son de no inferioridad en todo caso, ¿ok? Pero sí, la ventaja, bueno, de los ARA2 es que usualmente son dosis únicas, o a lo mucho 2 veces por día, ¿no? Y generan menos tos, ¿no? Que sí nos pasa con los IECA. Pero ambos son medicamentos bastante buenos, ¿ok? En uno mejor que el otro, ¿no? El uso de calcio antagonistas, ¿no? Que también son medicamentos muy buenos, controlan muy bien la presión. La combinación de calcio antagonistas con IECA es bastante buena, ¿no? Genera un buen control de la presión arterial. Hay que tener en cuenta, sobre todo, tener cuidado en los pacientes con falla cardíaca descompensada, ¿no? Y el uso de calcio antagonistas, sobre todo aquellos que son inotrópicos negativos, ¿no? Como, por ejemplo, el verapamil o el Viltacén, que eran los que generaban más inotropismo negativo, ¿ok? Y otro punto que hay que tener en cuenta es que, sobre todo, el más común de los calcio antagonistas, que es el amlodipino, ¿no? Cuando llegamos a dosis mayores, ¿no? Entre 5 a 10 miligramos, y con 10 casi yo creo que más del 90% de pacientes pueden desarrollar edema de miembros inferiores, cosa que también hay que explicársela a los pacientes, ¿no? Para que no se asusten, ¿no? Si las piernas se les hinchan, porque ya obviamente uno empieza a pensar en otras cosas, ¿no? El manejo de este edema generado por los IECAS, bueno, lamentablemente es retiro del medicamento en los casos en que el síntoma sea muy molesto, ¿no? Si
Si el edema no es tan marcado, ¿no? O si es tolerable por el paciente, en realidad tampoco tenemos por qué cambiar la medicación, porque como ya les dije, es una droga bastante buena y que ayuda bastante en el control de la presión arterial. Los fármacos antialdosterona como esplenona, espironolactona, usualmente son fármacos que ya entran a tallar cuando hablamos ya de hipertensión resistente, ¿no? O sea, cuando ya hemos agotado 3 drogas al máximo nivel y no funcionan, ahí es donde tienen su mayor acción estos fármacos, ¿no? La espironolactona, ¿no? Y bueno, hay algunas otras situaciones, ¿no? Que hay que estar chequeando también que no se genere retención de potasio, ¿no? Cuando uno usa aldosterona, espironolactona, perdón. Los beta bloqueadores ya no se consideran fármacos de primera línea, ¿ok? Salvo que el paciente sea un coronario, un isquémico o tenga falla cardíaca. ¿Okay? Los que tienen más evidencia en este campo son el bisoprolol, metoprolol o el carvedilol, son los que como repito, en falla cardíaca o en cardiopatía isquémica tienen mucha mayor evidencia. Pero ojo, ¿ok? Acá también no es que estemos diciendo que no se deban usar más los beta bloqueadores, estamos diciendo que no es una medicación de primera línea, pero en algunos pacientes pudieran ser los fármacos preferidos, ¿no? Por ejemplo, de repente si hay un paciente joven, que sea muy adrenérgico, que sea muy taquicárdico, pudiéramos usar beta bloqueadores y van a responder bien, ¿ok? Entonces, no son de primera línea para la gran mayoría de pacientes, pero en situaciones especiales pudieran funcionar bien, ¿ok? Y diuréticos de asa, por si acaso, lo hemos puesto acá, pero no para que consideren que debe ser parte del tratamiento de la hipertensión arterial como tal, y menos de las crisis hipertensivas, ¿ok? Eso no se debe usar en una crisis hipertensiva, porque fisiológicamente, cuando usamos un diurético de asa, lo que estamos haciendo es depletar el intravascular. Si el riñón detecta que hay esa depresión del intravascular, del volumen intravascular, lo que va a hacer es activar los mecanismos, ¿no?, de compensación, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y va a incrementarse la angiotensina, finalmente va a haber mayor vasoconstricción y vamos a empeorar el cuadro. Por lo tanto, si bien es cierto, desgraciadamente se sigue usando, ¿no? Y para las crisis hipertensivas es común, ¿no? Escuchar el uso del diurético, el captopril, furosemida y el alprazolam. Esa es la triada clásica, ¿no? Realmente no deberíamos hacerlo, ¿no? Porque nuestro trabajo debe ser basado en la evidencia clínica, en lo que conocemos, en lo que sabemos, y sabemos que este fenómeno del uso de diuréticos genera todo lo que acabo de mencionar. Salvo que estemos hablando de un paciente que tiene falla renal, obviamente, ese es otro, falla cardíaca, perdón, es otro contexto, ¿no? Otro contexto. O los pacientes renales que usan diuréticos, pero que tienen otra implicancia, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos conversado con las nuevas, comparando las nuevas guías con lo que teníamos de evidencia hasta ahora, ¿no? En realidad estas guías han sido sacadas después del estudio SPRINT, que como ustedes saben salió hace unos años y donde la terapia agresiva para bajar las cifras de presión arterial dio mejores resultados, ¿no? Con todos los sesgos que tuvieron, ¿no? Pero recordar que sobre todo en el estudio SPRINT, que es en lo que se basan mucho estas guías, lo que se disminuyó fue lo que corresponde a los accidentes cerebrovasculares, fundamentalmente, no las otras patologías cardiovasculares. Hay que tener cuidado, insisto, y lo vuelven a decir las guías, cuidado en ancianos, porque gente mayor de 75 años o incluso un poco menos, porque acá la evidencia pues no es clara, ¿no? Y hay que individualizar el caso, ¿no? Sí hay que considerar que cuando ya hablamos de pacientes con estadio 2, lo mejor es empezar con 2 fármacos en dosis medias, ¿no? Dosis bajas a medias, antes que un fármaco a dosis máxima. Vamos a tener un mejor resultado, ¿no? La presión que tomamos en consulta está siendo sometida a mucha crítica por el sesgo que esto implica. Y si somos honestos, si realmente nosotros sabemos cómo tomamos la presión en la consulta por las condiciones en las que bueno, desgraciadamente trabajamos, no estamos cumpliendo con los lineamientos, ¿no? Entonces, realmente resultaría que no está funcionando nuestro diagnóstico, ¿no? Siempre la recomendación es que se empiece con un diurético o
si combinas que sea un diurético con un YECA, pero repito, esto es opcional, ¿no? Es opcional a la experiencia además que ustedes tengan, porque la combinación de YECA, por ejemplo, con calcio antagonista también trabaja muy, muy bien. Insistir en lo que son los cambios de estilo de vida, ¿no? Todo este tema de la sal, ¿no? El potasio. Ojo que no es que el paciente ya no deba comer sal, porque nosotros necesitamos sal para funcionar nuestras células, ¿no? Pero tiene que comer cantidades moderadas de sal, ¿no? Diferente de un paciente con falla cardíaca, que bueno, ahí sí limitamos al máximo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta los eventos adversos que puedan tener los medicamentos, sobre todo lo que corresponde a hipotensión ortostática también, ¿no? Y todos los cambios electrolíticos, por lo que hay que estarlos controlando, ¿no? Siempre hay que estar chequeando al paciente cuando no tiene control para ver si está cumpliendo realmente, si está siendo adherente al tratamiento, ¿no? Reevaluar el uso de fármacos, ajustar nuestras dosis, ver si está usando otro tipo de drogas, ¿no? A veces, en el caso nuestro, de repente no es que esté tomando alcohol eso, sino que está usando terapia alternativa, ¿no? Y dejando la medicación, ¿no? Asimismo, ver ya también o explicarle, ¿no? Nuevamente al paciente que hay otras cosas más implicadas en el desarrollo de hipertensión, ¿no? Que nosotros manejamos lo que se pueda modificar, pero no vamos a modificar los genes, no vamos a modificar la carga familiar, no podemos ir contra el envejecimiento de la arteria, del endotelio, ¿no? Que son cosas ya mucho más profundas, ¿no? Esto, bueno, ya en algunas situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, sí voy a usar mi diurético de asa, voy a querer usar un YECA, un ARA2, además de un beta bloqueador, ¿no? Si es un paciente que tiene, por ejemplo, proteinuria, los YECAs y los ARA2 pues actúan bastante bien, ¿no? En disminuir la proteinuria. O sea, de acuerdo a la situación, voy viendo qué fármaco me conviene más de una u otra manera, ¿no? Y las combinaciones, ¿no? Como deben ser antes de añadir uno o un tercer fármaco, ¿no? Debemos asegurarnos que si empiezo con dos fármacos y ya he logrado la dosis máxima y no se puede más, de repente ya añadir un tercer fármaco, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Debemos tener en cuenta qué hacer, ¿no? Para lograr la recomendación, lograr la adherencia a las recomendaciones que nosotros hacemos, ¿no? Yo creo que la información es fundamental, ¿no? Cuando uno habla del trabajo en equipo, debe incluir al paciente, ¿no? En lo que en la actualidad deben haber escuchado, muchos hablan de clinical decision making, ¿no? O sea, el paciente interviene en la decisión clínica de lo que, de acuerdo a la explicación que le vamos a dar, ¿no? Deberíamos enseñar al paciente, es un poco complicado en nuestro medio, porque el enseñarle su propio monitoreo implica que tenga un aparato especial y muchas veces pues eso tiene un costo que no es asequible, pero en la medida de lo posible tratar de que se controle la presión también fuera de casa, ¿no? Para estar seguros de que realmente no está bien y darles la opción de que si se siente mal o ve que su presión no se controla, pues nos busque para poder tratar de regularle la presión arterial, ¿no? Y bueno, en lo que es ya la parte de salud pública, pues intensificar nuestros programas de control, que yo creo que sería un mayor beneficio para los pacientes, ¿no? Bueno, concluyendo ya la presentación, desgraciadamente, ¿no? La hipertensión y todas las enfermedades crónicas van en aumento, ¿no? Lamentablemente también en nuestro país, ¿no? La globalización, como mencionamos hace un rato, ha traído muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, ¿no? Son y constituyen la principal causa de muerte, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y en el caso de la mujer, por ejemplo, especialmente, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, más que el cáncer, ¿no? Sí debemos estratificar adecuadamente al paciente porque de acuerdo a ello vamos a elegir el mejor tratamiento para el mismo, sea con la guía europea, sea con la americana, con la que sea, la que escojamos, ¿no? Pero tratar de estratificarlo de forma adecuada. Insistir en que los cambios de estilo de vida son un pilar fundamental en el tratamiento de los hipertensos, ¿no? Y bueno, en que esperemos que a futuro mejoren nuestros sistemas de detección y seguimiento de nuestros pacientes. Gracias. Acá hay una pregunta que dice, entonces ya consideramos los niveles mayores de 130 para el diagnóstico de hipertensión.
los tensiómetros de brazo digitales que se venden en nuestro país están validados? Bueno, la respuesta es, hasta el momento lo que tenemos son las guías americanas, ¿no? Que hablan de cifras. Si uno se basa en las guías americanas de hipertensión, de manejo de hipertensión, el punto de corte es de 130/80. Como mencioné hace un rato, todavía no tenemos las guías europeas, las canadienses todavía mantienen el 140/80. Ahí creo que es cuestión de, familiarización del médico con una u otra guía, revisar la evidencia, ¿no? Porque yo para usar una guía tengo que estar convencido de la evidencia que me están presentando, ¿no? Y de dónde me han sacado ese punto de corte, ¿ok? Y de acuerdo a eso manejar al paciente. No hay nada, y vuelvo a insistir en eso, no hay una verdad absoluta, ¿ok? No hay un valor estrictamente absoluto en este contexto. Ya las guías son eso, son guías, ¿no? Y eso tenemos que aplicarlo también un poco a nuestra experiencia y al contexto del paciente, ¿no? A las otras comorbilidades que tenga el paciente, ¿ok? Y los tensiómetros de brazo digitales, sí, en nuestro país, los que están recomendados en las guías son exclusivamente dos, ¿no? El que se marca un RON y otra marca, no recuerdo en este momento, pero que sí están, son tensiómetros que están calibrados y que funcionan bien. El problema todavía creo yo que es el costo, ¿no? Que para mucha gente probablemente sí sea asequible, pero de repente para otra no, ¿no? Pero si tenemos pacientes que pueden adquirir su tensiómetro digital, va a ser de mucha ayuda, es mucho más fácil porque debemos recordar que el problema que tenemos es cuando mandamos al paciente a que se tome la presión arterial, primero que en los centros de salud, ¿no? O en las postas médicas, el personal no es perenne, entonces un día le va a tomar una persona, al otro día otra persona, y el sesgo de medición pues es bastante alto, ¿no? Mientras que el aparatito electrónico es uno solo, ¿okay? Siempre y cuando le enseñemos bien al paciente a tomarse la presión, dicho sea de paso, ¿okay? Y dos, que nuestros mismos tensiómetros, los aneroides que usamos en los consultorios, a veces no están muy bien calibrados, entonces eso nos ocurre a todos. Entonces ahí tenemos mucho sesgo, por eso es que lo recomendable sería realmente con un aparato digital, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, clasificamos la hipertensión con la guía americana y estratificamos el riesgo con la guía europea. ¿Recomienda usted usar la calculadora de la OMS? ¿Cuál calculadora recomienda? Bueno, eso suena un poquito a chiste. Ni clasificamos con la americana ni estratificamos con la europea. Cada uno escoge con qué quiere estratificar, ¿no? Y qué guía usar para el paciente, realmente. El asunto es que revisemos la evidencia, eso está escrito, hay que buscar la información nada más. Usted escoge qué guía y qué calculadora usar, ¿no? De acuerdo a las recomendaciones. Si usa la europea, pues use la guía, la estratificación de riesgo europea. Si usa la americana, use la estratificación, porque en base a eso es que se han hecho las recomendaciones, ¿no? Asegúrese de revisar la literatura para que no haga simplemente una guía, para que no copie simplemente la información, ¿no? Para que esté seguro de lo que hace, ¿no? Y personalmente a mí me sigue gustando la europea, ¿no? Y estoy en espera a ver qué dicen ahora que sale la nueva guía europea, ¿no? Pero la americana que le he revisado, sí creo que hay mucha todavía controversia y tengo yo algunas dudas, ¿no? Al respecto. ¿Ok? Si no hay más preguntas, ¿ok? Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación de cada uno de ustedes, gracias por su atención. Si no hay más preguntas, estamos cerrando esta ponencia, agradeciendo a la doctora Aida del Carmen Roca, y lo esperamos el próximo lunes a seguir en nuestras telecapacitaciones del Hospital Cayetano Heredia. Gracias. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.